tiempo en familia, enseñar principios y valores a nuestras generaciones, relaciones en armonía y tranquilidad, fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida, porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova. Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de su programa Calidad de Vida. Queremos mandar un saludo cordial a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, usted que nos está siguiendo acá en los Estados Unidos. Gracias por darnos este gran privilegio de llegar donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Tenemos un invitado muy importante en este día, pero antes de ello empezamos de la siguiente manera su programa Calidad de Vida. Está con nosotros Pablo Núñez López. Él es ingeniero en sistemas Pablo Núñez López, ingeniero en sistemas computacionales. Y actualmente su puesto es arquitecto técnico. Bienvenido, Pablo. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Tú eres ingeniero en computación. Aquí dicen computacionales. Ingeniero en sistemas, sí. Como en muchos lugares, en muchos países dicen. Queremos conocer, Pablo, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos, a ver. La verdad, muy entretenida. Soy el menor de 6 hermanos en mi casa, entonces nunca me faltó con quién jugar. Yo nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya. Y pues la verdad, a nosotros no nos tocó el internet ni nada, ¿verdad? Entonces abrían la puerta y salgan a jugar a la calle. Entonces, la verdad, tengo buenas memorias. Ahí con mis hermanos, de travesuras y de accidentes y de cosas que hacíamos. Pero yo diría una niñez y una juventud alegre y bendecida y con mi familia, así como yo describiría. ¿Cómo se llama la mamá y el papá? Mi mamá Teresa López y mi papá es Ramón Núñez. Uh-huh. Ambos maestros. Y pues un saludo. Si en algún momento me ven o me escuchan, les va a dar gusto ahí que su hijo menor ande aquí grabando un programa. Tú eres el hijo menor, o sea, 5 están sobre ti. Sí. ¿Y cómo se siente ser el último y el más querido, supongo? El consentido, el chiflado. La verdad es que bien. Yo siento que siempre tuve hermanos para aprender algo, o para que me escucharan, o para que me defendieran, o para jugar. Ellos se quejaban un poco de que mis hermanos mayores decían de que me tienen muy chiflado, que a mí me dejaban hacer cosas que a ellos no los dejaban. Y tuvo sus ventajas y sus desventajas. Me acuerdo un tiempo, sentía que no me habían enseñado a tener límites, y batallé un tiempo en mi juventud para definir límites de lo que podía y no podía hacer. Pero gracias a Dios salimos adelante. Después de tener una niñez, uno pasa este proceso de la adolescencia. Ese proceso de la adolescencia, porque está adoleciendo, que le duele, todo le duele y no sabe qué decisiones va a tomar. ¿Cómo fue tu adolescencia? Empezó con cambios porque a los 9 años nos movimos de ciudad. Mi papá en algún momento de su vida dejó su trabajo cuando él conoció a Dios. Tenía un empleo, él era físico matemático, y trabajaba en una empresa de metalurgia y le iba muy bien, pero conoció a Dios y se retiró y fundó una iglesia. Uh-huh. Y después en algún momento él sintió que ya no era el tiempo de esa iglesia, se la dejó al copastor y se fue a Monterrey a trabajar de maestro de matemáticas. Uh-huh. Entonces, pues eso involucró
moverme de ciudad cuando tenía 9 años y pues no había internet ni teléfono ni nada, entonces perdí todas las amistades y conexiones que tenía. Entonces luego estuve en una escuela y a los 12 años me cambiaron a otra escuela porque mi mamá era maestra y le daban beca, era más barato, y en una familia de 6 siempre estaban buscando el presupuesto. Entonces también fui otro borrón y cuenta nueva a los 13 años, y luego igual a los 15 me cambiaron a otra preparatoria. Entonces, así es como yo veo mi adolescencia, con muchos cambios, con empezar de nuevo y pues a hacer amigos otra vez desde cero. Creo que en ciertas maneras me ayudó. Siento que en algunos momentos tenía unas malas compañías que me ayudó a hacer el reset. En otras no. Siento que me hubiera gustado tener amigos desde más joven, ¿verdad? Eso cuesta cambiarse de zona, de colegio, las amistades, empezar de nuevo, eres extraño, como que ha venido uno nuevo y otra vez empezar de nuevo. Y eso es difícil y a veces en algunas personas causa problemas serios. En el caso tuyo te has habituado sin ningún problema. Pues fíjate que lo que me ayudó bastante es que mis papás, desde que llegamos, buscaron una iglesia y constantemente asistían a esa iglesia. Entonces eso fue como que mi ancla. Aunque la escuela cambiaba, seguíamos yendo a la iglesia, y la iglesia se volvió como que mi zona segura. Ahí es donde tenía amigos que conocía desde hace mucho tiempo, y de tal manera que después, aún cuando ya estaba en la universidad, mis compañeros de clase se burlaban de mí, de que se acababa la escuela y yo desaparecía, porque mis amistades no estaban en la escuela. Entonces yo nomás iba a la escuela, lo que tenía que hacer, se acababa y me iba, porque me iba a juntar con mis amigos de la iglesia en algún otro lado. Entonces yo creo que de esa manera fue mi refugio, o fue lo que me ayudó a tener cierto balance, estabilidad durante mi juventud. ¿Qué fue lo más difícil que has tenido que enfrentar como joven? Yo siento que estoy bien bendecido cuando me hacen esa pregunta, porque yo creo que lo más difícil, que a mi punto de vista, fue a los 21 años. Que como yo crecí en una iglesia y a mí me gusta ayudar, rápidamente terminé en puestos de liderazgo, ¿verdad? Entonces me metía a un grupo y ayudaba y asistía a tiempo, y pasaban 2-3 años y el líder decía, pues ya tengo que hacer otra cosa, ¿quién dejo a cargo? Pues Pablo siempre llega a tiempo y es muy responsable. Entonces, pero llegaron los 21 años y era encargado de varias cosas, del grupo de los 10, coordinador de 10 años y líder de un grupo de evangelismo en las calles, y era la mano derecha del líder de los adolescentes. Y en un momento sentí que llegué a una realización de que sentía que yo no conocía a Dios. Y eso fue un momento difícil de mi vida. Sentía que sabía de Dios, que conocía lo que Él quería, pero que realmente yo no lo conocía a Él. Yo no podía decir, yo conozco a Dios, yo he escuchado a Dios, yo tengo una relación con Él. Y eso en su momento fue difícil. De hecho, en su momento me salí de todos los ministerios que estaba haciendo, y les decía a mis líderes, cuando me preguntaban, es que ¿por qué, Pablo? Dios te está usando mucho. Les decía, es que yo siento que voy en un carro manejando y que llevo a gente que está en el ministerio conmigo y que yo no sé a dónde voy, les decía. Entonces, déjame saber a dónde voy y luego ya empiezo a guiar gente. Oh, interesante. Mira, cuando tú me hablas de ministerios, me hablas de trabajo, ¿significa que tus papás eran cristianos evangélicos? Sí, de hecho, es muy interesante porque mi papá creció toda su vida ateo. Como te platicaba, él es físico matemático. Entonces, cuando él se graduó, él mismo dice, tenía todas sus justificaciones y razonamientos de por qué Dios no existe, ¿verdad? Y él tenía toda su teoría de cómo fue que
que la humanidad se creó y todo. Pero cosas que no, ahorita yo creo que necesitaría mucho tiempo para explicar. Un año antes de que yo naciera, él conoció a Dios, entregó su vida a Dios y fue de noche a la mañana, ¿verdad? De no creer en Dios, cambió a dedicar toda su vida para Dios, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, yo soy el único de mis hermanos que crecí en un ambiente cristiano, ¿verdad? A mis hermanos les tocó peleas y problemas y cosas y vicios, y a mí no. Entonces me siento bendecido, por eso digo que mi niñez y juventud fue mucho mejor que la de otras personas, incluyendo mis hermanos. Qué interesante. El hecho de que papá te hayan inculcado principios, valores cristianos, y eso ha sostenido los cambios que has tenido, cambios hormonales, has tenido un refugio en la iglesia. ¿Cuánto ha tenido que repercutir en tu vida mamá? Yo creo que muchísimo. Para mí, yo platicaba mucho con ella, de hecho hasta la fecha dice que llegaba a la casa mi mamá de la escuela, porque ella también trabajaba y yo estaba ahí. Y yo era el que la escuchaba, ella se sentaba ahí a desahogarse de los problemas de la escuela y de los niños y de los maestros y los papás. Y entonces ahí estaba yo con ella y luego a ella le gustaba ir a las pulgas o a comprar ropa barata y cosas baratas para la casa y yo la acompañaba. Entonces, y ella en ese desahogo decía cosas como le gustaría que fueran, cómo le gustaría que tal vez mi papá o mis hermanos reaccionaran de cierta manera o vieran las cosas de una manera. Y yo siento que como joven, adolescente, como que guardaba todo eso en mi corazón. O sea, como que estaba aprendiendo de que, me acuerdo que de ella aprendí algo que es que la vida no es perfecta ni color de rosa, ¿verdad? O sea, pero que eso no significaba que estaba mal. Que el problema era a veces pensarte que te ibas a casar y que todo iba a ser perfecto. Y yo siento que eso me ayudó en mi matrimonio. Yo no me casé pensando que ahora sí todo va a ser feliz. Yo me casé pensando, esto es un compromiso de dos personas para sacar adelante. Y siento que eso algo ha sido poderoso en mi matrimonio, que cuando ha habido problemas no se vino el mundo abajo. Qué interesante es pensar de que los papás tienen mucho que hacer en la vida de sus hijos, el ejemplo que les dan, las motivaciones que ponen para que sus hijos vayan creciendo, y aún un comentario positivo o negativo uno puede guardar en el corazón. ¿Cuántos papás dice la mamá, yo quisiera tener una casa? Mira, hasta el día de hoy no tenemos una casa. Entonces el hijo dice, un día cuando yo trabaje voy a regalarle a mi mamá o a mis papás la casa que entonces... Pero por el otro lado también, ahí dando la vuelta a la moneda, dice, pero qué terrible que es la vida, qué dolorosa, y cómo me hacen sufrir, y cómo estoy pasando. Entonces uno dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a casar para vivir así? A veces uno dice, sí. ¿no? La vida tiene subidas y bajadas, pero en medio de todo eso, lo que me impresiona es que tú estabas en un ministerio, estabas trabajando con los jóvenes, estabas trabajando con los niños, pero no habías tenido un encuentro personal con Dios. Hasta que, ¿cómo te confrontaste para recibir a Cristo en tu corazón? ¿O cómo Dios te ha confrontado? A mí me encanta hablar de eso. Yo siento que puede haber mucha gente en la iglesia que está en esa misma situación. Yeah. Y es algo que yo siempre trato de dejar claro para ver si a alguien le sirve. Porque yo tenía ciertos, por ejemplo, vicios en mi vida. Y eso era parte también, ¿no? Estaba de líder y yo me sentía mal. Decía, hey, hay cosas sucias y oscuras en mi vida y ¿cómo puede ser que estoy aquí al frente, verdad? Pero el problema es que a veces no hayas qué hacer o con quién ir o cómo salir adelante, o a veces falta conocimiento de cómo ser libre, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo que me he sentado con mis papás a decirles, ustedes sabían de esto que estaba batallando y ustedes eran pastores, ¿por qué no me ayudaron? Y me dijeron, es que nosotros no sabíamos, mijito, nosotros no sabíamos todas las cosas que ahora sabemos y que ahora tú sabes, ¿verdad? Nosotros también estábamos creciendo. Pero bueno, entonces, pasó mucho tiempo, yo
yo tenía todas mis ideas en mi cabeza. Yo decía, cuando hablaban de un nuevo nacimiento, yo no me acordaba de un evento en mi vida que me sintiera una nueva criatura. Pero yo decía, no, pues a lo mejor eso pasó cuando era muy chico, porque pues yo nací en cuna cristiana y a lo mejor no me acuerdo. Pero hubo un momento de mi vida en que mis vicios me estaban generando tantos problemas. Me acuerdo que una vez mi esposa me confronta sobre eso, porque luego Dios en su misericordia, ella soñaba y me decía, ¿estás teniendo problemas otra vez? Me acuerdo que fue la primera vez que me pasó eso. Ya había pasado varias veces. Le decía, sí, estoy teniendo problemas otra vez con ese vicio. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Ya lo vas a dejar de hacer? Y siempre me había preguntado eso. Esa vez fue la primera vez en mi vida que le dije, no sé. Y se me enojó. Le digo, qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. Le digo, no, yo creo que es la primera vez en mi vida que te estoy siendo sincero. Le digo, si supiera cómo salir de esto, ya hubiera salido hace muchos años, ¿verdad? Entonces me acuerdo que esa vez, después fui al súper porque hacía falta comida, y me acuerdo que en el camino fue una oración muy sencilla, un pensamiento que le dije, Dios, ya estoy cansado. Yo me consideraba a mí una persona muy inteligente, mis papás eran muy preparados, nos enseñaron mucho. Entonces, de cierta manera, yo tuve años tratando de resolver la vida en base a mi conocimiento de Dios. Me acuerdo que hubo un tiempo en que fui a la oración de la mañana, como a la oración de las 6 de la mañana de mi iglesia, como medio año. Orar todos los días para que Dios me hiciera libre, porque yo dije, así en oración se van a ganar las victorias. Y de muchas maneras yo siempre trataba de resolver eso, pero ese era el problema. El problema es que en ningún momento se lo había dejado a Dios. Aunque estaba utilizando el conocimiento de la Biblia y de Dios, no se lo había dejado a Dios. Entonces esa mañana le dije, Dios, aquí está mi vida, si te sirve, es tuya. Y fue interesante porque no me di cuenta inmediatamente. Hasta que pasó el tiempo y me di cuenta que ya no volví a ese vicio. Y me di cuenta que en mi corazón ya no había una inclinación hacia eso ni hacia lo malo. Al contrario, había una inclinación hacia Dios. Me di cuenta que Dios había cambiado mi corazón ese día. Y han sido años desde entonces. Y desde entonces también algo que pasó, que ahora yo me doy cuenta, es que lo que dice la Biblia, que tienes que nacer de nuevo, se refiere a tu espíritu que nace de nuevo. Entonces había vivido yo una vida así, con un espíritu muerto. Y no tenía esa comunión con Dios, esa relación con Dios. No lo escuchaba en mi espíritu. Y a partir de ese momento, yo escucho a Dios como pensamientos en mi mente, que he aprendido a identificar que no son míos. Y empecé a tener una relación con Dios que no sabía que existía. Y a lo largo de estos años me ha ido guiando paso a paso. Ahora, ¿qué es lo que sigue por vencer? Ahora, porque no soy perfecto, pero me ha ido guiando paso a paso. Y es increíble ver cómo mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi vida personal ha ido fortaleciéndose y creciendo. Pudiera pasar horas y horas platicando de eso. Es interesante, distinguidos oyentes, Pablo, que nosotros podemos hablar de Dios profesionalmente. Así como lo estamos haciendo este programa, puedes hablar adelante, puedes ayudar a los niños, ayudar a los jóvenes, ayudar a los adolescentes, como un Judas. Ahí vemos a Judas que estaba con el Señor Jesús, vio los milagros. Él había estado contemplando todo el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Y eso nos llama la atención, aquellas personas que nacieron en una cuna cristiana. Porque cuando uno nace en una cuna cristiana, dice, ¿de quién me va a perdonar Dios? Yo no tengo estas adicciones, yo no hago estas cosas, ni estas otras. Pero a veces por dentro estamos totalmente destrozados hasta que necesitamos que Dios sobre. ¿Qué pasó en tu vida una vez que tú has recibido a Cristo en tu corazón? Pues yo creo que una de las cosas más importantes es que empezó en mí un deseo que no existía antes yo realmente creo lo que dice la Biblia, que Dios pone el querer como el hacer. Yo creo que Él puso en mí un deseo de buscarlo y me empezó a guiar. Entonces, yo creo que por ejemplo, cosas sencillas. Me acuerdo una vez que estaba en la iglesia y
Y me acordé de un momento en la vida en mi relación con mi esposa. Uh-huh. Fuimos a una boda y nuestra primera boda que fuimos ya casados. Fuimos y estábamos, y a mí me habían invitado que fuera padrino de Biblia. Porque la jovencita que se casaba, yo había sido el líder de su grupo de células, dicen grupo de casa, uh-huh, por 6 años. Entonces me dijo que yo fuera el padrino de Biblia. Entonces fuimos y cuando pidieron que se levantara el padrino de Biblia, yo me levanté y caminé. Pero no me di cuenta que ella se había levantado conmigo, pensando en que los dos fuéramos. Entonces yo no lo vi, pero ella se quedó ahí, ¿verdad? Parada, sintiendo que yo la dejé, ¿verdad? Y después me platicó, porque alguien fue y le dijo, no, ve. Y yo en ese momento no le di importancia, fue, perdón, pero no. Me acuerdo una vez, después de que yo le había entregado mi vida a Dios, estaba en la iglesia, me acordé de eso. Y fue como si Dios me hubiera permitido sentir en mi carne propia la sensación de humillación, que sintió ella, porque yo, antes de conocer a Dios, no era una persona que lloraba mucho. Y porque me jactaba de tener control sobre mi vida en todo momento, ¿verdad? Y estaba llore por sentir eso. Y fui y le pude pedir disculpas de una manera diferente. Sí, oye, ella se sorprendió, uh-huh, de que yo me acordara de eso. Y ella también empezó a llorar porque me dijo, era algo que me dolía mucho, ¿verdad? Que por alguna razón siempre lo tenía como una mala memoria que me hacía sentir mal. Uh-huh. Entonces era algo que yo no sabía, no tenía manera de ver, que era una herida que necesitaba ser sanada en mi esposa y que estaba impidiendo, de cierta manera, como una pared en nuestra relación. Uh-huh. Y a través de eso se sanó. Entonces es un pequeño ejemplo de qué fue lo que se desencadenó cuando le entregué mi vida a Dios. Un proceso en el que Dios va construyendo y va quitando cosas y paso a paso. O sea, uh-huh, a veces yo me quería adelantar. Yo me acuerdo que para mí algo importante siempre eran las finanzas. Y yo quería arreglar mis finanzas. Uh-huh. Y me acuerdo que 3 veces en las mañanas me levantaba, iba a correr y escuchaba una predicación o un mensaje y terminaba, leía la Biblia y decía y oraba un rato. Me acuerdo que en esos momentos 3 veces le dije a Dios, ok, Dios, ayúdame con las finanzas. Uh-huh. Me acuerdo que 3 veces claramente un pensamiento en mi mente me decía, ¿te he dicho que algo de las finanzas? Y le decía, no. Entonces, no te preocupes. Así era un pensamiento bien claro. Entonces, y después llegó el tiempo en el que Dios habló de las finanzas a través de mi esposa. Un día llegó, oye, mira, escuché esto. Y Dios empezó a mejorar nuestras finanzas. Y ahora tenemos finanzas saludables. Antes, para el final del año, ya no tenía nada en el banco. Y estaba... llegaba el dinero y pagaba las tarjetas de crédito. Y luego, uh-huh, ese mes vivía con las tarjetas de crédito. Uh-huh. Y luego al final del mes, pues lo que me llegaba era para pagar las tarjetas de crédito, ¿verdad? Uh-huh. Y Dios en 2-3 años revertió todo eso y empezó a permitirnos tener ahorros y ayudar y a ser generosos. Y lo sigue haciendo. Uh-huh. Pero no fue inmediatamente. Entonces lo que quiero decir es, ya que conoces a Dios, es como tienes un coach de vida que se compromete contigo a guiarte paso a paso en lo que necesitas, en lo que es más importante. Tú le puedes dar importancia a otras cosas, pero Dios dice, no, esto es lo que sigue. Tú ten paciencia. Y para mí ese proceso empezó en ese entonces y pues es un proceso, a veces pataleo, uh-huh, a veces no quiero, pero conforme pasa el tiempo va uno más confiando en que Dios sabe lo que hace. Qué cosa bonita. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace con la vida suya. Dios sabe lo que hace con la vida de cada uno de nosotros, distinguidos oyentes. Usted está en su programa Calidad de Vida. Estamos compartiendo estos minutos con Pablo Núñez López. Él es ingeniero en sistemas computacionales. Claro que sí. Pablo, ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Oh, es una buena pregunta. Solo se me ocurre uno, pero va a sonar demasiado irreal.
no hay problema. Porque eso es lo que te ha pasado, eso es lo que ha ocurrido. Siento que soy una persona que a lo mejor por parte de ser ingeniero, muchas veces no me permito quedarme a pensar en la situación que está mal. Estoy tratando de pensar en cómo resolverla o en si lo que estoy haciendo sirve de algo. Entonces muchas veces me digo a mí mismo, llorar y sentirte mal no sirve de nada. O sea, me pongo a decir, ¿eso va a ayudar a tu familia? ¿Eso te va a ayudar a ser mejor persona? ¿Te va a ayudar a ser mejor papá? No. Entonces, get over it. Entonces, o sea, muchas veces no me permito estar en eso. Pero algo que me acuerdo que me dio mucha tristeza y que estuve llorando mucho rato fue, una vez que iba en el radio, iba escuchando una canción de Newsboys que se llama El Reina. Y habla sobre cómo al final de los tiempos, con el favor de Dios, cuando Dios venga por nosotros, vamos a estar todos delante de la presencia de Dios, y que va a haber gente de todas lenguas y tribus y naciones, y todos vamos a estar cantando gloria, 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 aleluya, el Reina. Y cuando estaba escuchando esa canción en el radio, me imaginé estar ahí en ese momento y me dio mucha alegría y estaba bien contento. Pero cuando estaba ahí cantando todo eso, vino un pensamiento que decía, ¿y qué de las personas que no van a estar ahí? Por eso digo que suena muy real, suena muy, ay, qué cristiano eres, Pablo. Pero de verdad que cuando es... Yo creo que el trasfondo detrás de eso es que yo mucho tiempo como cristiano me sentía mal cristiano porque sentía que no me importaba las personas que no conocían a Dios. Me acuerdo en un retiro de jóvenes que pasó una amiga mía y estaba llorando y decía, es que las almas que no conocen a Dios, y yo no sentía nada por ellas. O sea, yo sabía que había gente que no conocía a Dios y se estaba muriendo cada instante, y yo decía, y no sentía nada por ellas. Y decía, no, hay algo roto dentro de mí porque debería de sentirme mal. Entonces yo creo que por eso es algo importante para mí, porque en ese momento siento que Dios puso un poco de la carga que Él tiene por los que no lo conocen. Porque en ese momento que me imaginé que amigos de trabajo que conozco, que familiares que conozco, que gente que yo quiero y que les deseo su bien, que yo conozco, que no conocen a Dios. Y si no lo conocen y no aceptan el regalo de salvación, no van a estar ahí. Entonces mi alegría cambió a una muy profunda tristeza. Y estaba llore y decía, Dios, es que ¿cómo vas a poder disfrutar estar ahí con nosotros si muchos de tus hijos que amas igual que a mí no van a estar ahí? Entonces ese podría decir que son los momentos más tristes, no sé si aplica. No, excelente. ¿Y el momento más feliz de tu vida? Yo creo que el nacimiento de mis hijos, y el casarme con mi esposa. Eran 3 cosas, o sea, son 4 cosas porque tengo 3 hijos, pero yo siempre tenía el deseo de casarme. Me acuerdo desde que estaba joven, decía, yo quiero casarme, quiero tener 3, 4 hijos, y para mí era iniciar algo con alguien, un proyecto de vida, con una compañera que me iba a estar conmigo toda mi vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que el momento más feliz de mi vida es cuando me casé. Y claro que, como he dicho, no todo ha sido color de rosa, pero vuelvo a ese momento y digo, qué bueno que pasó, lo volvería a hacer una y otra vez. Al regresar de la pausa, continuaremos en el desarrollo del tema de hoy, aquí en Calidad de Vida, con Gustavo Casanova. Ropa, casa y alimentos no es todo lo que necesita un niño. Amarlos significa un compromiso total. Primero debe sembrar la semilla y cuando llegue el tiempo de la cosecha, olvidará completamente los sacrificios. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. Siembra, una buena semilla siempre da un buen fruto. Distinguidos oyentes, gracias por compartir con nosotros Calidad de Vida. Queremos invitarle a que sea parte del Ministerio Calidad de Vida. Síganos en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy.
También puede visitarnos el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Hoy estamos hablando con Pablo Núñez López. No quiero equivocarme, él es ingeniero en sistemas computacionales. Sí, ahora sí lo dije muy bien. Pablo, ¿cuándo descubriste ese potencial que tenía tu esposa? ¿Antes de ser novios? Yo creo que el potencial que le vi también fue... Yo siento que siempre he sido un poco cuadrado. Gracias a mi esposa me he hecho un poco más redondo. Mi papá era como le digo, físico-matemático. Entonces, mi papá corta las cosas en cuadritos iguales, ¿no? Y las corta todas primero. Si se va a comer un filete, lo corta todo en cuadritos iguales. Yo siento que así era yo. Yo me acuerdo pero algo que me gustó de ella cuando estábamos... no me acuerdo si fue antes de que novios... Ya de novios se me hace que un día le dije, oye, digo, yo quiero vivir toda mi vida para Dios. Y quiero hacer lo que Él quiera. Entonces traté de ser muy extremo. Y le dije, si Él un día me dijera, deja todo y vete de misiones a África, a una tribu donde no hay agua ni nada y vive ahí, le digo, aunque no sea algo que yo me encante, si él me dice claramente que haga eso, lo haría. Le dije, ¿lo harías tú? ¿Te vendrías conmigo o no? Wow. Porque para mí era importante saber qué tan dispuesta estaba ella, ¿verdad? Y creo que eso también parte de lo que aprendí de mis papás. Mis papás platicaban de esas cosas, ¿verdad? Yeah. Y ella me dijo que sí. Me dijo si Dios me lo dijera a mí también, bien claramente, lo haría. Pero me gustó como no, era una manera de, sí te voy a seguir, pero yo quiero tener una relación con Dios también. No nada más es lo que tú digas, es lo que Dios nos diga. Entonces, eso me gustó. Y yo siempre le he visto mucho potencial a mi esposa y me da gusto que además de que se ha hecho cargo de los hijos, yo ahora la veo como está floreciendo más y más y la veo hacer cosas que yo sé que ella podía hacer, que antes no se hubiera animado. Entonces ahorita estoy muy, muy contento y muy orgulloso de ella. Qué lindo. Esto para los jóvenes. Cuando tú vas a elegir a la persona con quien te vas a casar, pregunto, Pablo, ¿tiene que gustarte la persona físicamente, en carácter, en su forma de ser, sus valores y principios? ¿Qué es lo que tiene que predominar según la experiencia que tú tienes? Pues yo creo que a mi punto de vista sincero y a lo mejor yo no estoy diciendo que mi punto de vista sea el mejor, pero para mí sí era muy importante. Muy importante. Yo me acuerdo que en mis oraciones a Dios le decía, Dios, era más allá que la belleza física, pero yo le decía, yo quiero a alguien, Señor, yo quiero a alguien que me sienta orgulloso de andar con ella de la mano. O sea, que a donde sea que vaya. Quiero que sea alguien que si llego a una fiesta, que si llego a mi casa, que si llego a una reunión de la escuela, yo quiero sentirme orgulloso de que, hey, vean con quién vengo, ¿verdad? Entonces eso involucraba físicamente la apariencia, claro que sí. Exacto. Pero también por dentro, ¿verdad? Yo como servía ahí en la iglesia, no que me sentía la gran cosa, pero no me faltaron oportunidades de tener novia. Y me acuerdo que había muchachitas muy guapas. Me acuerdo que una de ellas una vez se acercó, y además tenía mucho dinero esa muchachita y muy guapa, y muchos de mis amigos querían salir con ella. Y se acercó esa muchachita, y platiqué un rato con ella y me invitó a ir a un circo que estaba muy caro y me dijo, yo te lo pago, ven conmigo. Pero me acuerdo que pensé en eso y había algo de ella que no me iba a sentir orgulloso de andar con ella de la mano. Y le dije, no, muchas gracias. Y perdí a partir de ese momento interés. y con mi esposa Rosy ella se daba su lugar. Y yo era algo que admiraba mucho de eso. No estaba de que a veces yo llegaba y le sacaba plática y luego me ponían toda su atención y luego ya me andaban regresando mensajitos luego.
ella buscaba mi amistad, pero no estaba así como que, sí, ¿qué quieres? Aquí estoy, luego. Eso es algo que admiré mucho de ella y que me llamó la atención. Me llamó mucho la atención que cuando le dije, quiero que seas mi novia y casarme contigo, que no me dijo, wow, era lo que estaba esperando, ¿no? Ella me dijo, yo ahorita no estoy buscando novio. A otro lado. Sí, o sea, no lo impresioné, o si la impresioné, mantuvo su compostura, ¿verdad? Eso es algo que se me hizo, que me encantó de ella desde ese momento. ¿Qué dirá tu esposa ante esa propuesta? Porque ella tiene su propia decisión, su propio concepto. Y si yo le tendría que preguntar y le tendría que decir, Rosy, ¿qué es lo que más te atrae de Pablo? ¿Qué diría ella? Yo siento que son dos cosas por lo que ella a veces me ha dicho. Una es mi compromiso con sacar adelante la familia. Yeah. Ella dice que nunca ha tenido ningún problema, nunca se ha preocupado de que yo salga a trabajar en las mañanas y de que yo provea lo que hace falta, ¿verdad? Que nunca he tenido problema con eso, ¿verdad? Yo siempre me siento muy responsable de la casa y no estoy de que no tengo ganas de ir a trabajar, no, voy a trabajar, ¿verdad? Y lo otro, yo creo que mi deseo de hacer las cosas correctamente. O sea, siento que es otro principio que siempre me ha gobernado, el deseo de hacer las cosas bien, a pesar si son difíciles. Siento que eso es lo que ella diría. ¿Eres feliz? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y cómo has encontrado esa felicidad? En Dios. Yo creo que no puedo decir que nadie más. Claro que Dios usa a mi esposa y Dios usa a mis hijos para darme felicidad. Pero la felicidad completa y verdadera la encontré en saber quién soy en Dios. Cómo es que Él me ama sin importar quién sea o lo que haga. No es en base a mi desempeño o al potencial que Él me ve de lo que puede hacer. Él me ama, punto. Siento que esto también tiene que ver, me ayudó mucho como yo sentí que mis papás me amaban así y eso me ayudó a fácilmente ver a Dios de esa manera. Ahora yo siento que hay gente que tiene problemas con sus papás, batalla para ver a Dios de esa manera. Pero para mí mi felicidad viene de saber que Dios me ama y está conmigo. Eso me ayuda a enfrentar cualquier cosa. ¿Tus papás te amaban mucho a ti? Yo siempre me he sentido bien amado, lo cual lo doy gracias a Dios, porque hay hermanos en mi casa que no se sintieron así, ¿verdad? Entonces, exacto. No sé en qué consista eso, ¿verdad? En la misma casa puede haber gente que se siente no amada y amada. ¿Será porque era el menor? ¿Será porque mis papás ya estaban menos preocupados y estresados? Yo veo como con mi hija, la mayor estaba ahí encima de ella y a lo mejor le ponía mucha presión y con la menor ya no tanto. No sé por qué será, pero sí. De hecho, mi esposa algo de lo que dice es que yo no permito que nadie hable mal de mis papás y que yo siempre ando defendiéndolos a capa y espada. Y yo le digo, es que yo siento que ellos me aman así como soy. Entonces como que no me gusta que nadie diga nada de ellos. Esa es una relación muy bonita, muy personal entre un hijo y su padre y su papá. Pero al mismo tiempo puedes relacionar con Dios. Porque cuando papá te trata mal, papá te denigra, papá en vez de disciplinarte te golpea, papá hace barbaridad y media en su vida y de pronto uno le dice, pero Dios es tu padre, y la otra persona dice, no, yo no quiero tener esa calidad de Dios. Papás, cuán importante es que nosotros sembremos en la vida de nuestros hijos buenos valores, buenos principios y sobre todo el amor que ellos necesitan. Porque estamos sembrando en la vida de nuestros hijos y eso podemos ver como testimonio en la vida de Pablo. Pablo, ¿por qué has decidido estudiar ingeniería? De sistemas. Porque no me gustaba la escuela, no me gustaba nada. Cuando llegó mi tiempo de elegir carrera, yo no quería estudiar una carrera. Yo me quería meter a una escuela que se llamaba Cristo para las Naciones, que era para ser pastores. No me gustaba la escuela y pensé,
En ese entonces tener una computadora era algo muy difícil. Uh-huh. Una laptop era algo muy, muy difícil, muy costoso. Pero yo pensé, si estudio ingeniero en sistemas, me tienen que dar una laptop. Wow. Y a mí me gustan los videojuegos. Dije, si tengo una laptop, voy a poder jugar videojuegos. Uh-huh. Entonces, la historia graciosa es que elegí eso para tener una computadora y jugar videojuegos. ¿Y actualmente juegas videojuegos? Sí, pero mucho menos que antes, pero igual mucho tiempo de mi vida eran algo muy importante. Y ahora me gusta, pero siento que hay otras cosas que han tomado más prioridad en mi vida y a veces prefiero dedicarle tiempo a salir con mis hijos, a jugar afuera, a platicar ahí con mi esposa, a leer, Pero sí me siguen gustando los videojuegos. ¿Cuántos hijos? 3, gracias a Dios, 2 niñas y un niño. Wow. ¿Es difícil ser papá de 3 hijos? Yo creo que es muy retador ser papá. Yo diría que cualquiera lo puede hacer con la ayuda de Dios. A mí se me hace increíble ser papá. Es algo que yo siento que en esta sociedad, en este mundo actual, la gente tiene miedo de tener hijos. Entonces yo siempre trato de no decir nada en contra de tener hijos. Al contrario, digo, vale la pena. O sea, si me preguntas, ¿es difícil? Mi respuesta es, vale la pena. O sea, no es fácil. Hay cosas que no estamos preparados, que no sabemos. Siempre piensas, lo hice bien, lo hice mal. Pero es tan gratificante. A mis amigos que son gamers les digo, hay un logro que no desbloqueas. Hay un nivel secreto que no puedes desbloquear hasta que eres papá. Hay una parte en tu corazón y en tu mente que nunca vas a conocer si no tienes un hijo. Pablo, hemos abordado muchos temas. Tu vida personal es una bendición. Has conocido al Señor Jesús. Dios está utilizando tu vida. Dios te da una familia, tu esposa, tus 3 hijos. Y tienes una familia bien cimentada, bien fundamentada, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué podemos decir a aquellas familias que están por romperse, resquebrajarse, que están caminando por un hilo tan delgado, por una serie de problemas, y que muchos dicen, yo quisiera tener una familia como la de Pablo, que mis hijos estén así, que mi esposo sea proveedor, que mi esposa o la esposa esté en la casa apoyando y tenga nuevas motivaciones, cuando yo tengo que romperme los lomos por conseguir algo? Y no solo eso, sino hay muchos otros problemas. ¿Qué puedes decirle a esas familias? Les diría lo que mi papá les decía. Yo cuando estaba en la universidad acompañé a mi papá varias veces a casas de familias que estaban teniendo problemas y le pedían a él que fuera. Y mi papá, siendo matemático, dibujaba un triángulo. Y ponía a la esposa acá y al esposo acá. Dice, ahorita ustedes están aquí, están bien lejos el uno del otro y no tienen interés en juntarse. Les decía. Y arriba del triángulo ponía a Dios. Pero les decía, si ustedes se acercan a Dios, sin querer y automáticamente se van a empezar a acercar el uno al otro. Entonces mi recomendación es esa: no te preocupes, no te quieres acercar a tu pareja, sientes que ya se va a acabar, no pongas tus esfuerzos en eso, pon tu esfuerzo en buscar a Dios, porque Dios es el que puede cambiar tu corazón y despertar ahí ese amor que crees que tal vez ya no existe, o despertar esa esperanza que sentías que ya había muerto. Yo creo que todo empieza por ahí. O sea, podemos intentar ir a consejería, que yo creo que es buena, pero no importa lo que hagas, si no te acercas a Dios, te va a faltar el combustible para poder caminar esas millas, ese tramo que tal vez sea difícil para restaurar un matrimonio. Se necesita un cierto el combustible que solo Dios puede dar. Entonces acércate a Dios y en el proceso te vas a acercar a tu pareja. ¿Y cómo te acercas a Dios? ¿Qué haces? Una buena pregunta. Yo creo que es algo bien sencillo. La Biblia dice, en Jeremías dice, me vas a buscar y me vas a encontrar, porque me vas a buscar con todo tu corazón.
Ahora, a mí se me hace interesante porque en los 10 mandamientos, en Éxodo dice, el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está pidiendo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Dice, pero para encontrarlo no necesitas todas tus fuerzas. Para encontrarlo no necesitas toda tu mente. Lo único que necesitas es todo tu corazón. Lo que a mí eso me dice es que para encontrar a Dios lo único que necesitas es realmente querer encontrarte con Él. Es todo lo que necesitas. Si tú realmente quieres encontrarte con Dios, te vas a encontrar con Él. ¿Cómo? Porque lo vas a buscar por debajo de todas las piedras, porque yo me acuerdo un tiempo, me encerraba en mi cuarto y me ponía a orar y le decía a Dios, aquí estoy. Me acuerdo que hasta había un tiempo en que ponía un cronómetro ahí de 10 minutos o de 5 minutos y decía, los siguientes 5 minutos, Dios, no voy a hablar y solamente te voy a escuchar. Y ponía los 5 minutos y me ponía así, como que tratando de escuchar. Y yo era en mi manera de hacer lo que pudiera por encontrarme con Él. Ya. Entonces, no es en mis fuerzas, yo después aprendí eso, pero lo que voy es, si tú quieres encontrarte con Dios, búscalo, como tú creas. ¿Quieres cerrar los ojos y hacer una oración? ¿Quieres salir a correr y platicar con Él mientras corres? ¿Quieres leer la Biblia y decirle, Dios, muéstrame? Yo siento que Dios va a guiar, va a poner en tu corazón lo que necesites hacer para encontrarte con Él. Qué bonito. Buscarle a Dios. Él está tocando nuestros corazones. Y a través, si usted ha escuchado de Dios, hoy mucho de Dios, de lo que habló Pablo. Y queremos terminar este programa hablando con Dios e invitando a los oyentes que puedan permitir que Dios sea el Señor de sus vidas, el Señor que controle sus emociones, su voluntad, cuerpo, alma, mente, espíritu. Que Dios, ¿tú puedes dirigirnos en una oración? Claro, un placer. Ok. Señor, te damos gracias este día por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia que tienes con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que te amamos porque tú nos amaste primero. Entonces, el simple hecho que tengamos interés o curiosidad en ti quiere decir que tú ya hiciste y estás haciendo algo en nosotros. Entonces, hoy, Señor, cualquiera que esté viendo y que quiera orar junto con nosotros, lo que te decimos es, hoy tomamos la decisión de buscarte, Señor, y de entregarte nuestras vidas. Decir, Señor, ya intenté vivir la vida a mi manera y ya me di cuenta que no llego a ningún lado. Y Señor, hoy te entregamos nuestra vida, Señor, sin reservas, Señor, sin compromisos, sin cláusulas. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para que tú nos ayudes, Señor. Tú toma el control de nuestra vida. Ayúdanos a creer en ti. Enséñanos a escucharte, a platicar contigo. Cambia nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, por las cosas malas que hemos hecho, por nuestro deseo egoísta de vivir para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a cambiar ese corazón a un corazón que busque amar y ayudar a otras personas. Señor, en cualquier situación que estemos pasando, Señor, en cualquier problema en el que estemos viviendo, Señor, te pido, Señor, que tú nos des esperanza y dirección, Señor, para salir adelante. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, Señor, y cualquier persona que esté haciendo esta oración de corazón, yo sé, Señor, que tú escuchas y tomas la palabra de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amables oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Calidad de Vida. Hoy estuvimos con Pablo Núñez López compartiendo su vida, cómo Dios ha obrado, de qué manera Dios ha estado interviniendo, y Dios mediante. La próxima semana estaremos con un tema diferente, pero sin lugar a dudas queremos invitarle a que nos siga a través de las redes sociales. Puede llamarnos al 240-641-2034, como también en las redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify como Calidad de Vida Hoy. Que Dios lo bendiga en sobremanera. Le acompaña su servidor, Gustavo Casanova. En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios.
Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.